Entonces, bueno, os voy a hacer un resumen de lo que hemos publicado en nuestros trabajos. Si tenéis curiosidad podéis buscar allí más información. El por qué empezamos o nos estábamos interesados en estudiar la urea en entornos astrofísicos es porque, como sabéis, es considerado como una molécula clave en la química prebiótica y ha sido detectada en meteoritos y también en el medio interestelar de forma concluyente en fase gas en nubes densas y de forma tentativa en la superficie de granos de polvo en nubes densas. Entonces, la idea de nuestros trabajos en el laboratorio de hielos del Instituto de Estudio de la Materia es proporcionar espectros infrarrojos de hielos, bueno, de estas especies que se han detectado o pueden ser detectadas. Sobre todo, la mayoría se han detectado en fase gas, estas moléculas como la urea, hemos estudiado muchas otras, la glicina no ha sido detectada todavía en fase gas en nubes densas, pero la idea es que muchas de estas moléculas que llamamos complejas se piensa que se han podido formar en la fase sólida, aunque se hayan detectado en fase gas. Entonces, no existe información experimental de estas especies un poco más complejas en fase sólida y a baja temperatura. Aunque originalmente en nuestro laboratorio nos centrábamos en el estudio de hielos más sencillos, de las especies que son más abundantes como el agua, CO, metanol, metano, mezclas de estos hielos y proporcionar espectros infrarrojos y constantes ópticas. Para estas especies, pues ahora con el lanzamiento del James Webb, pues hemos empezado a proporcionar espectros de especies un poquito más complicadas que pueden ser posiblemente detectadas en fase sólida. Entonces, bueno, lo que tenemos en nuestro laboratorio, que aquí os pongo una foto, son unas cámaras de alto vacío o ultra alto vacío acopladas a un espectrómetro infrarrojo la idea es que bajamos la temperatura en el interior de la cámara de vacío podemos controlar la temperatura de un sustrato frío entre temperatura ambiente y 10 Kelvin. Este sustrato va a ser transparente al infrarrojo, introduciremos gases dentro de la cámara cuando tengamos ese sustrato a la temperatura deseada y los gases se condensarán en el sustrato frío. De esta forma generamos los hielos por depósito desde fase vapor. Y trabajaremos para este estudio en configuración de transmisión en incidencia normal. Entonces, bueno, para el caso de la urea, pues ya no estamos trabajando con un gas, es un sólido que tiene una presión de vapor muy baja a temperatura ambiente. Entonces, tenemos que usar para conseguir la fase gas de la urea un horno de sublimación que introducimos dentro de la cámara de vacío. Y si el sustrato estaba a temperatura por debajo de 200 Kelvin, lo que obtenemos es lo que es la fase amorfa de la urea, que tiene el espectro amorfo tiene esta pinta, mientras que si el sustrato está a 200 Kelvin, lo que obtenemos es este otro espectro que presento aquí en azul, que tiene una estructura mucho más afilada y que corresponde a la fase cristalina. ¿De acuerdo? Luego, también nos interesa encontrar la temperatura a la que se produce esta transición de fase de amorfo a cristalino. Eso lo hacemos haciendo rampas de calentamiento programado y entonces observamos que para este sólido depositado a 10 Kelvin la transición de fase ocurría en nuestras condiciones de trabajo cuando hacíamos una rampa de calentamiento relativamente rápida. Ocurría en torno a 275 Kelvin, es cuando se produce la transición amorfo-cristalino. Y luego también hemos estudiado, porque se supone que es más relevante a nivel astrofísico que encontremos la urea no pura, sino mezclada con agua. Hemos generado mezclas introduciendo tanto el vapor de urea como el vapor de agua en la cámara, codepositando ambas especies y hielos de mezclas con distinta proporción de urea en agua. Entonces, observamos como interesante que aquí destaco en esta figura que hay algunas de las bandas de la urea que se desplazan debido al entorno que sienten de la matriz de agua. En concreto, estos dos modos, el
el estiramiento de CO y la flexión NH2 son las que sienten una mayor variación por el entorno del agua y además notamos que estas variaciones no son tan sensibles a la temperatura del hielo, son más debidas a la estequiometría de la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, estos espectros que proporcionamos, pues se supone que pueden guiarnos a la detección de esta especie de la urea, particularmente yo creo que esta banda, aunque es la más débil, es la que estaría sería más útil para su detección, porque en esta otra región de las 3 micras el estiramiento NH va a solapar con la absorción del OH del agua, y aquí también tendríamos contaminación de modos de vibración del hielo de agua. Bueno, que no se me olvide mencionar también que no solamente proporcionamos los espectros, sino también fuerzas de banda de absorción, o sea, que estos datos permitirán cuantificar, en el caso de que se detectase, cuántas moléculas de urea existen. También mi compañero Vicente Timón, que está presente en la sala, hace cálculos teóricos de estos sólidos utilizando la teoría de funcional de densidad, el programa CASTEP, y es capaz de simular los espectros infrarrojos de estas fases, tanto la fase cristalina como la fase amorfa de urea. Esto es muy útil para ayudarnos a la asignación de los distintos modos que observamos en el espectro, y asociarlos, asignarlos a las vibraciones, a los movimientos de los átomos dentro del sólido. Y bueno, ya paso ahora a hablar de la parte del procesado. En este caso, lo que nosotros hacemos en el tipo de agentes para procesar nuestros hielos que tenemos disponibles en el laboratorio es una lámpara de deuterio que cubre este rango espectral, que bueno, en nanómetros tiene el máximo de emisión en 165 nanómetros. El objetivo es simular el campo ultravioleta secundario en el interior de nubes densas en el medio interestelar. O sea, no estamos simulando radiación ultravioleta en el sistema solar. Y luego utilizamos electrones de 5 kiloelectronvoltios, un cañón de electrones, para simular el efecto de los rayos cósmicos. Esto se ha demostrado en otras publicaciones que estos electrones son buenos análogos a los rayos cósmicos y mucho más manejables en el laboratorio. Hay que tener ciertas precauciones, y es que lo que necesitamos asegurarnos es que nuestra capa de hielo sea suficientemente fina para que los electrones atraviesen completamente la muestra. Que no queden, o sea, la profundidad de penetración de los electrones sea mayor que el espesor de la capa. Pero teniendo este cuidado, sí que son buenos análogos. Y entonces la idea era eso, estudiar la estabilidad frente a esta fotólisis ultravioleta y radiólisis. Es verdad que existían trabajos previos en la literatura, pero se habían hecho con urea a temperatura ambiente o en disolución acuosa también a temperatura ambiente. Entonces, la aproximación que usamos en el laboratorio es ir procesando y registrando espectros a distintos intervalos de tiempo de procesado y seguir el decaimiento en concreto escogimos estas dos bandas en función del tiempo y suponemos que el decaimiento va a seguir una cinética de primer orden, lo cual creemos que es buena aproximación al menos al comienzo del procesado, ya que esta cinética de primer orden nos supone que no está habiendo ningún efecto de recombinación de los productos. Aquí es donde viene a nuestra ayuda el trabajo de Guillermo Muñoz Caro en el Centro de Astrobiología, porque para obtener secciones eficaces de destrucción ultravioleta es imprescindible conocer la sección eficaz de absorción ultravioleta de nuestro hielo, de nuestro material. Y eso es lo que Guillermo puede medir en su laboratorio, porque estas secciones de absorción en hielos no son conocidas, casi nunca están publicadas. Existe ningún dato experimental de ellas. Entonces, bueno, aquí
os pongo en esta tabla, o sea, en estas figuras a la izquierda, cómo decae en función del tiempo estas dos bandas que hemos escogido, la integral de estas bandas de absorción de la urea, para 5 tipos de muestras distintos, que serían urea pura a 30 Kelvin, a 100 Kelvin y a 200 Kelvin, esta ya está cristalina, y estas dos mezclas con agua a baja temperatura y a temperatura donde el agua ya es cristalina. Entonces, bueno, a la derecha en estos paneles lo que represento son las mismas medidas en escala logarítmica para ver la zona donde hemos podido ajustar y de estos ajustes sacar las secciones eficaces de destrucción. Y bueno, quiero destacar aquí que las principales conclusiones de este trabajo, que serían que vemos un efecto menor en la destrucción del el agua. Es decir, cuando la urea en los hielos a baja temperatura, la sección eficaz de destrucción que obtenemos para urea pura a 30 Kelvin o urea mezclada con agua es muy parecida. Lo que esto significa es que, bueno, que el agua no está interviniendo en la química de destrucción y que simplemente lo que hace es apantallar el flujo ultravioleta. Luego, otro resultado muy chocante que observamos es que cuando la urea es amorfa pero a temperatura alta, no veíamos decaimiento de las bandas, no se producía, no hemos podido sacar ninguna sección de destrucción aquí porque no ha habido. Esto nos indica, lo interpretamos como que si se produce destrucción, hay una gran difusión de los productos de la destrucción y se recombinan rápidamente. Porque no somos en esta. Es una cosa curiosa que no nos ha pasado con otras especies. Y luego el decaimiento observado para el caso de la urea cristalina y en mezcla con agua cristalina es bastante lento, o sea que es bastante estable en fase cristalina. ¿Vale? Estos resultados eran para la fotolisis ultravioleta. Para el caso de la radiólisis, cualitativamente obtenemos una información parecida. El decaimiento más rápido, o sea, la destrucción más eficaz sigue siendo en el caso de los hielos a baja temperatura. Y tenemos también en este caso sí que se observa una pequeña caída, hemos podido para una de las bandas obtener una sección de destrucción, pero el hielo amorfo a alta temperatura es muy estable. Y bueno, con esto ya termino. Lo que quería, lo que hacemos finalmente, una vez que tenemos estas secciones de destrucción, es intentar estimar la vida media que tendría la urea. Usamos los datos de urea mezclada con agua, diluida en hielo de agua, en distintos entornos astrofísicos, en concreto en nubes densas. Y la información que obtenemos es que es muy estable la urea en el caso en nubes densas frente a la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos. Que su vida es superior si estuviese en el hielo a la vida media del hielo. En el caso del sistema solar, en los objetos del cinturón de Kuiper, en la superficie no sobreviviría, obviamente, pero sí que lo puede hacer a profundidades de 30 milímetros debajo de una capa de hielo de agua. Y con esto termino y muchas gracias por vuestra atención.